¿Algún sudamericano por acá? ¿Quiénes son de Sudamérica? Allá. ¿No hay nadie? Ángel. Colombiano. ¿Qué más? Allá, Martelo. Colombia, no es colombiano. Nada más. Perú. ¿Hay gente hermano? Sí, peruano. Sí. Ángel. Renato de Brasil. Renato. Renato. Renatinho. Pero sí siento el peruano, no sé. Sí siento de broma, pero no sabe. Venezuela. Contentos los colombianos y todos los brasileños, ¿verdad? Serían a su pase al mundial anoche. Anoche le ganaron Un boliviano por ahí. a Brasil, le ganaron. Bueno, empezamos el día. ¿No temas? Porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Amén. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de con mi diestra victoriosa. Con este bonito pensamiento vamos a orar. Esos son los resultados del examen nacional de aspirantes a residencias médicas en los últimos años. Para entrar a oftalmología, el mínimo y el máximo. Es decir, siempre ha estado alrededor de los 66 hasta los 74. Los últimos 2 años, el mínimo para entrar a oftalmo ha sido 70. Entonces es un número bastante complicado de agarrar. Este año pasado, 2024, el último examen nacional, estos fueron los resultados en el estado de Nuevo León. Las universidades de aquí del estado, el TEC de Monterrey, el promedio de sus aspirantes o de sus egresados era 63 en promedio. O sea, el promedio no es, ninguno del promedio alcanzaría a entrar a una especialidad como tal o a más competitivas. La Universidad Autónoma de Nuevo León, 59 es el promedio. La Universidad de Monterrey, la UDEM, 58. ¿Dónde creen que está Montemoreno? En el 140 y pico. El promedio en Montemorelos es 56. Si Ok, nos damos yo pensé que era el cuenta lugar. porcentaje, en promedio somos la más baja. En porcentaje de número de aspirantes y número de seleccionados, también la más baja. Entonces, no es para hablar mal de la universidad, es para abrirle los ojos a la realidad que les va a tocar enfrentar. Por eso no voy a hacer oftalmo. El promedio, 64, 57, en Montemorelos estamos como en el 48, 42% de los que presentan que tienen una nota probatoria. Es decir, que de cada 10 alumnos egresados de Montemorelos que presentan, solamente 4 logran entrar al dichoso, o tienen nota probatoria para entrar a su especialidad. Esa no es una noticia halagadora, ¿no? Y es la realidad que les va a tocar enfrentar. Ayer platicaba con una persona que ha dado clases o les da clases o les dio clases o les va a dar clases, no sé, y me dijo un comentario que no es extraño a la realidad. No se vaya a ofender porque no aplica para todos, pero pareciera que en estas épocas de la vida el alumno quiere todo por la vía más sencilla, más fácil, y la cantidad de lo que se esfuerza al alumno es lo menos posible. Es decir, estamos trabajando bajo la ley del mínimo esfuerzo y cada quien es libre en su vida de hacer lo que quiera. Nadie le puede obligar a hacer otra cosa, pero si usted quiere conseguir o lograr el éxito profesional, hay que esforzarse bastante para entrar a un buen hospital, para tener un buen lugar, para hacer una buena residencia, para conseguir un buen trabajo, para que le vaya muy bien en la vida profesional. Y es algo que creo que todos queremos, ¿no? Pero esto nos refleja aquí una realidad. Ahora les pregunto, ¿es la universidad la responsable de esos resultados? En parte, sí.
Pero cuando tú terminas, te gradúas, te dan tu título, ¿qué tiene la universidad que ver contigo? Absolutamente nada. Cada quien es responsable de su propio destino. Entonces, puede ser que te den o no las herramientas suficientes para desarrollarte en el ámbito profesional, pero al final de cuentas la responsabilidad de quién va a ser. La doctora lo dijo bien claro. ¿De quién? ¿Quién es responsable de estudiar, de prepararse para ese examen? Pues usted, ¿no? Depende de qué tanto se esfuerce, va a ser lo que va a demorar en entrar a una especialidad o en conseguir el acceso a un programa de residencias. Esperemos que uno de los propósitos que hay en esta clase es picarles ahí la costilla y decir, oye, hay que hacerlo, hay que esforzarse. Quisiera presentarles algunas muestras de exámenes que aparecen para la medicina general, a los cuales ustedes se van a enfrentar, para que se den cuenta que muchas veces nosotros estamos jugando aquí en Montemorelos a la escuelita y queremos que nos pregunten cosas muy sencillas. A veces estoy esperando que me pregunten ¿cuántos ojos tengo? Para yo contestar dos y entonces saber qué sé de oftalmología. Pero ese es un ejemplo de una pregunta que puede aparecer en algún examen. Y lo compartimos. Un niño de 13 años que acude a consulta general presentando el ojo rojo. El problema de no se preocupe por tomarle foto porque si no va a venir en el examen. Es un ejemplo para que se den una idea, para que vean dónde estamos parados y cómo nos han enseñado, tristemente, no todos, pero en la gran mayoría de las materias que llevamos, pues solamente nos ocupamos de estudiar lo que nos enseña el maestro o leer sin la capacidad de ir más allá. Entonces este muchacho acude a consulta por ojo rojo, prefiere historia de rinitis alérgica, como antecedentes pues juega fútbol en el equipo estatal, y esta condición se presentó hace 2 meses atrás con estos síntomas y estaba acompañado de comezón o prurito, sensación de quemazón, lagrimeo excesivo y sensación de que traía una basurita, un cuerpo extraño dentro del ojo. A la exploración física mostraba un paciente con atopias y ojo rojo bilateral. No hay deformaciones en la córnea o alteraciones en otro lugar, aparte de la conjuntiva. Cuando invertí el párpado se veía eso. De entrada, pues yo creo que ninguno de nosotros sabemos qué tiene. Entonces la primera pregunta del examen es ¿cómo se hace el diagnóstico de este problema? ¿Cómo voy a saber cuál es el diagnóstico sin siquiera cómo hacer el diagnóstico sin siquiera sé cuál es la enfermedad? ¿A alguien se le ocurre algo? Vamos a... Pero estamos preguntando cómo vamos a hacer el diagnóstico, no el diagnóstico. O sea, ¿qué examen necesito para corroborar ese diagnóstico? Y fíjense, aunque nosotros no sabemos o no hemos visto problemas de este tipo aquí en la clase, se vio un poquito con el doctor Leonel que dio la clase de conjuntivitis, pero probablemente una imagen como esta no la hemos visto. Pero hay que aprender, como les dije en el primer día de clases, hay que aprender la ciencia de saber contestar exámenes. Estamos teniendo un problema de la superficie ocular, un paciente relacionado con alergias, un paciente relacionado con sensaciones de afuera del ojo, es un joven. La pregunta no te dice que el paciente sea diabético, que sea hipertenso, que sea grande. Entonces, la primera respuesta dice OCT, tomografía de coherencia óptica. Nosotros ya sabemos para qué es el OCT, ¿verdad? ¿Para qué enfermedades usamos el OCT o qué estudia el OCT? La estructura de la retina y del nervio. Nada que ver con este caso. Entonces, la primera respuesta la descartamos. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con nuestro paciente. La última medida, la última opción, la medición de la presión intraocular. ¿Para qué mediríamos o ante qué sospecha tomaríamos la presión? ¿En qué enfermedad? En glaucoma. Nada que ver lo que nosotros sí sabemos de glaucoma en relación a esto que está pasando. Entonces, en lugar de tener 4 respuestas o tener un 25% de probabilidad de sacármela bien, por lo que sí sé, ya descarté 2. Y ahora es un volado. Ahora es un 50% de probabilidad de sacarla bien.
es mejor tener un 50% que un 25%, ¿no les parece? Entonces hay que ser perspicaces e inteligentes a la hora de contestar. El escenario clínico, o lo que nosotros estamos viendo por clínica, o una biomicroscopía óptica. Bueno, ya cualquiera de los dos que usted decida colocar tiene mayor probabilidad que si no, pero eso por lo menos la respuesta. ¿Okay? La siguiente pregunta de la misma cuestión, del mismo caso clínico: ¿cuál sería la etiología más común en esta condición? Bacteriana. Pues si está hablando de un paciente que tiene atopias o que tiene rinitis alérgica, en la misma pregunta venía la palabra que tiene rinitis alérgica, pues tienes la respuesta para cuál puede ser la etiología de esta condición. No hay datos de un problema bacteriano, no hay datos de un problema viral, irritativo, pues no hay historia de que le haya caído sosa cáustica o alguna cosa así. Entonces ya sabemos que la respuesta pues es un problema alérgico, ¿verdad? La misma pregunta en los textos que fue dando me daba la respuesta para que yo pudiera entender cuál sería el tratamiento. Antihistamínicos, y eso no tienes que ser oftalmólogo para saber que los problemas alérgicos los tratas con esteroides o antihistamínicos. No tienes que ser oftalmólogo, pero si te presentan una pregunta de esas, pues ya sabes que un antihistamínico sirve para las alergias, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Entonces no se trata de conocer todas las enfermedades, porque muchas veces es imposible que sepamos todo, no muchas veces, siempre es imposible saberlo todo, pero si tú aprendes a ser perspicaz a la hora de contestar exámenes, eso te puede ayudar, y necesitas estudiar el arte de cómo contestar exámenes. Ponte a estudiar un poquito, buscar ahí en el Google tips para contestar exámenes, cositas así, y eso te ayuda a tener un poquito más de asertividad a la hora de contestar exámenes. No sé si les ha pasado, pero habrá gente que estudia un montón, mucho, que se la vive matado en la biblioteca estudiando, y a veces no le va tan bien como quisieran los exámenes. Y ves que hay gente que no, tranqui, más relajada, y una vida más alivianada, y le saca buenas notas. Y no es porque sepa mucho, una nota no refleja exactamente cuánto tú sabes, pero tristemente una nota es lo que abre o cierra puertas para entrar o acceder a ciertas oportunidades. Un examen no refleja lo que tú sabes como profesional, no lo refleja, pero es la manera como se evalúa en la cultura mexicana educativa. ¿Cuánto sacaste en el examen? ¿Cuánto vales? Tristemente, para entrar a una residencia, pues esto es lo que aplica. ¿Cuánto sacaste en el examen? No le importa si eres un buen clínico, si eres un mal clínico, si eres empático con el paciente, si tienes perspicacia para sacar los diagnósticos, no importa. Importa cuánto sacaste en el examen, nada más. Lo contrario también es cierto. Hace poquito les presentaron unos compañeros egresados de la institución el examen del Consejo Mexicano de Oftalmología. El examen del Consejo, para tú tener tu cédula profesional de oftalmólogo, tienes que presentar el examen de tu especialidad, de ginecología, pues tienes que hacer el examen del Consejo de Gine y de todo. El examen del Consejo de Oftalmo está bravo y no todo el mundo pasa. Tengo un compañero que a la cuarta vez, al cuarto año, tuvo que pasar 4 años de que terminó su especialidad. Lo presentó el primer año, no pasó. Lo presentó el segundo año, no pasó. Lo presentó el tercer año, no pasó. Lo presentó el cuarto año. O sea, te aventaste 7 de medicina, 2 en lo que entraste a la especialidad, 3 de oftalmo y 4 queriendo pasar el examen del consejo para poder ejercer la oftalmología. Está patético eso. Hay gente que lo pasa a la primera, pero este amigo tardó 4 años. Tengo una compañera que lo presentó, no pasó, lo acaba de presentar, no volvió a pasar. Tiene que esperarse hasta el otro año para volver a presentar. Tengo un compañero que ha presentado 3 veces y las 3 veces ha reprobado. Y la última vez que presentamos el examen, me tocó estar con él cuando le dieron el resultado. Y ya cuando abrió la hojita, te la han sobrecerrado, abrió la hojita, ya le vi la cara. Y tardamos 2 horas ahí echándole ánimo, porque un examen no define. Yo le decía a él, no define si tú eres un buen médico o un mal médico. No te define. Tú eres un buen médico, eres un buen clínico, eres un buen cirujano,
operas muy bien, pero no tienes esa certificación porque no has aprobado un examen. Entonces, tenemos que aprender a presentar exámenes, tenemos que aprender a responder preguntas. Les voy a poner otro ejemplo. Tal vez si tuviéramos o tenemos conocimiento para hacerlo. Dice, un hombre de 21 años de edad tiene miopía y astigmatismo en ambos ojos. Cuando yo digo tiene miopía, usted se empieza a imaginar muchas cosas. Se empieza a imaginar que sus dioptrías son negativas, se empieza a imaginar que el riesgo que hay es de desprendimiento de retina, y se empieza a imaginar que puede haber glaucoma de ángulo abierto, porque es miope. Ya lo tenemos de cajón, o asociado a la miopía en automático, en mi mente ya sabe que miopía es sinónimo de todas esas cosas. Primer mensaje, entonces me dice que es miope. Ya con decirme que es miope, yo en mi cabeza ya están empezando la ardilla empezó a caminar y tiene en el radar varias cosas. Continúa, bueno, tiene en el ojo derecho, tiene una miopía de -6 y un astigmatismo de -5, y en el ojo izquierdo miopía de -4 y astigmatismo de -250. Ha usado lentes por 5 años y siente que ya no está viendo bien con esos lentes. Tiene 21 años, hace 5 años tenía 16, le pusieron sus lentes, pasaron 5 años, ya no está viendo bien. ¿Qué significa eso? ¿Está progresando algún problema? Sí, ¿verdad? Porque dijimos que la miopía no se quedaba estable. Entonces, es normal. La agudeza visual es 20-30 y 20-25, ojo derecho izquierdo, y no hay otra cosa relevante, ¿no? Y él desea saber si es candidato para cirugía refractiva y dejar de usar lentes. Ahí, tiene 21 años, desea saber si es candidato. De entrada, si yo les preguntara, ¿es candidato o no es candidato? No, porque no sabemos si ya se quedó estable su graduación. Dijimos que vamos a manifestar que un paciente es candidato cuando ya quedó estable, que tú lo revisaste un año, a los 19, 20, 21 y tuvo la misma graduación. Entonces ya dices que ya es estable y lo pudieras operar. Bueno, y tiene las queratometrías de 51 en el ojo derecho y 48.5 en el ojo izquierdo. A la examinación ves estrías de Bock y el anillo de Fleischer en ambos ojos, los puedes observar, ¿no? Esto es característico de una enfermedad que se llama queratoconía, las estrías de Bock y el anillo de Fleischer. Necesitamos, como médicos generales, saber cosas tan profundas como eso. Para la práctica profesional la respuesta es no. En absoluto, no necesitas saber el anillo de Fleischer, las estrías de Bock, las líneas que se forman en el queratocono, queratometrías, no. Pero para fines de exámenes y formación profesional, sí. Ahora, con la información que nosotros tenemos bastante idea de ese caso clínico. Primera pregunta, ¿cuál sería el diagnóstico que tiene este paciente? Queratoglobo es una enfermedad que ni siquiera conocemos. Ectasia post-LASIK no lo hemos operado todavía, viene a ver si se va a operar. Miopía, ahí te puedes confundir porque realmente el paciente sí tiene miopía. Sin embargo, las características clínicas y la queratometría lo que me dice es que tiene un queratocono. No sería simple miopía porque ya te das cuenta que está acompañada de astigmatismo, ¿verdad? Pues tiene miopía y astigmatismo, tiene dos cosas, no tiene solamente miopía. El diagnóstico en este caso es queratocono. Para confirmar el diagnóstico, ¿qué estudio? ¿Qué sería el estudio que confirma este problema? Pues en este caso sería la topografía corneal, que es el estudio que me valora cómo es la forma de la córnea. Si tengo un problema de cono en la córnea, el estudio que tengo que hacer pues tiene que ver con la córnea. Si yo no sé nada del caso, angiografía, con lo que sabemos, con lo que hemos llevado en la clase, angiografía sabemos que lo usamos para problemas de la retina, ¿verdad? Lo descartamos y sabemos que es un problema de la córnea. Tengo entre dos, topografía corneal o fotografía de la córnea. Un volado, es mejor tener 50% de probabilidades que 25%. ¿Okay? Y bueno, siendo que la visión del paciente no mejora con lentes, ¿cuál sería la siguiente opción refractiva? No invasiva, para ayudar al paciente a ver mejor.
¿Una cirugía es invasiva o no es invasiva? Sí. Es invasiva. Entonces, el mismo enunciado te dice qué cosas no invasivas. Vamos a descartar lo que sea invasivo. ¿Trasplante de córnea es invasivo? Sí. Sí, descartado. El de arriba, cross-linking con riboflavina y luz ultravioleta, ¿es invasivo? Sí. También es invasivo. El mismo enunciado te está orientando a la respuesta y ya descartamos los dos primeros. Y estás entre el lente de contacto rígido o blando. Es un volado. Hay más chances de saber contestar la respuesta correcta. En este caso los lentes de contacto nos ayudan bastante. No sé si en algún momento hicimos el comentario que con lentes de contacto, como está pegado al ojo, se ve mejor que con gafas. Esa es la esencia de esta pregunta. Espero poder avanzar en el tema de hoy. Esa pregunta la vamos a ver con el tema de hoy. Esta pregunta ustedes sí la debieran de contestar. Paciente de 75 años de edad, hombre, viene a la clínica de oftalmología presentando una disminución de la visión de manera progresiva y lenta en su ojo derecho. A la examinación se ve una importante opacidad en el cristalino, ahí podemos ver la imagen, y una opacidad incipiente en el ojo izquierdo. ¿Qué diagnóstico tiene eso? Catarata fácil. ¿Cuál es la definición de catarata? Ustedes ya lo saben. Es una opacidad del lente con o sin disminución de la agudeza visual. Dijimos que hay cataratas que pueden aparecer y no necesariamente te bajan la visión. Uno de los primeros síntomas de catarata es que tienes como deslumbramiento, desborroso. Inclusive uno de los síntomas de catarata es lo que llamamos la segunda vista. ¿Se acuerdan qué era la segunda vista? Que el paciente que ya era añoso empezaba a ver bien de cerca porque estaba viendo, su cristalino le estaba ayudando a hacer eso. ¿Cuáles son las causas de catarata? Ya las sabemos. ¿Cuáles no sería una causa de catarata en base a lo que sí sabemos? Trauma dijimos que sí era una causa de catarata, inclusive que en los jóvenes la principal causa de catarata es el fútbol, jugando fútbol, básquetbol. Smoking. La hipertensión, nada que ver con la catarata, correcto. Están muy tímidos, contestaron por allá, pero acuérdense que el examen es individual, hay que tratar de contestar todo. Y bueno, a lo mejor en el caso clínico viene una pregunta que se sale de tu conocimiento, el cómo o cuál puede ser un factor de riesgo para complicar la catarata. Si nosotros somos muy pensantes y recordamos cómo se saca la catarata y vimos el video, nosotros nos dimos cuenta qué características yo puedo hacer una cirugía de catarata bien. Vamos a poner el ejemplo de la córnea opaca. El paciente estaba acostado, la córnea está por encima, metíamos el aspirador, el fajo emulsificador y te aspiraba la catarata. Si yo tengo la córnea opaca, va a ser fácil la visualización. Entonces, córnea opaca sí puede ser un factor de riesgo para tener una complicación, ¿verdad? No es necesariamente que usted sepa todo exactamente la teoría, sino si entendemos el concepto, entendimos cómo funciona la cirugía, pudiéramos tratar de resolver este caso. Pupila pequeña. Dijimos que tenemos que dilatar la pupila, porque está la pupila arriba, el cristalino está abajo. Dilatas la pupila para poder comerte el cristalino. ¿Qué pasa si la pupila está muy pequeña? No puedes ver bien el cristalino, le va a costar trabajo a la catarata salirse por la pupila pequeña. Entonces la pupila pequeña también puede ser. El hecho de tener una miopía muy alta también, una miopía muy alta también nos genera problemas porque el ojo está muy grandote, entonces está muy profunda la cámara. Tener una hipermetropía media, moderada, no es un factor de riesgo realmente. No es que usted tenga que saber esa información, pero por deducción sí la puede sacar. Esa es otra pregunta que sí la pueden contestar también ya en base a lo que saben. Y dice, paciente femenino de 53 años de edad viene a su consulta quejándose de disminución de la agudeza visual en el ojo derecho de 3 días de evolución. Ojo derecho de este lado, 3 días que le empezó a bajar la visión. Y la misma
el mismo enunciado te va marcando la pauta. Diabetes tipo 2 de 10 años de evolución, tratados con hipoglucemiantes orales y con pobre control. No tiene o niega tener la presión alta o problemas renales, y también te niega tratamientos previos oftalmológicos. Tú ves estas imágenes, ya sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Primera pregunta: ¿cuál es el diagnóstico más común? Degeneración macular relacionada a la edad. No, nada que ver, ¿verdad? El mismo enunciado te dijo que era diabético. Obstrucción de arteria central de la retina, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. Puede haber confusión, porque tú ves esto, aquí no se ve la hemorragia vítrea, aquí sí se ve los coágulos de sangre, ¿verdad? No estás viendo un franco desprendimiento de retina. Entonces, diagnóstico hemovítrea. Dice, si no es posible evaluar el fondo del ojo derecho correctamente debido a la turbidez vítrea generalizada, tenemos un hemovíteo. El nervio óptico, la retina, pues se alcanza a saber ahí la silueta. Pongamos atención en la foto, viene la pregunta. Con estos hallazgos, ¿qué patología oftalmológica el paciente puede presentar? Un desprendimiento de retina traccional, nada que ver lo no proliferativo, ya vimos que está bien proliferativo. Edema secundario, edema macular secundario, oclusión de la vena, nada que ver. Retinopatía diabética proliferativa, pues tiene una retinopatía diabética proliferativa, ya lo sabemos. Y pues esta pregunta porque apareció en uno de los exámenes de, no me recuerdo si este fue en el MIR, los que quisieran ir para España. Fíjense la calidad de las preguntas. ¿Alguien lo puede leer? ¿Un valiente? Uno nomás. ¿Alguien que lo quiera leer? En voz alta, pues, que lo pueda leer. Sí, como sea. Nadie, qué tímidos. Doctora, por favor. A patient's medication list includes drug use. He is going to undergo a combined trabeculectomy and cataract extraction under general anesthesia. The anesthesiologist is prescribed to reduce succinylcholine, but drug exchange. Están preguntando ¿Cuál droga? qué droga puede interactuar con los medicamentos que el anestesiólogo va a usar en el procedimiento quirúrgico que pudiera estar contraindicada. A ese nivel tenemos que estudiar cada una de las materias, no para la vida profesional, para contestar exámenes que aparecen para el desarrollo de mi vida profesional. ¿Sí me explico? Entonces, lo más probable es que en el examen van a aparecer cosas que yo no conozco. No se preocupen. No sé. Hay que investigar. Abreviaturas. Todo. Hasta los que ven Grey's Anatomy, Doctor House y todas las series de medicina. En todos lados se usan abreviaturas. En todos lados. Principalmente en la cultura americana. De hecho, en la Academia Americana de Oftalmología hay un capítulo de la Academia Americana que solamente se dedica a las abreviaturas oftalmológicas. Tenemos que conocer las abreviaturas. No es para la clase de oftalmo solamente, es para la vida. Fácil. Si yo les pongo un EKG, ustedes saben que es un EKG, ¿verdad? Sí. Ustedes que han visto las series de medicina, supongo, ¿no? ¿Ustedes creen que los internos que aparecen ahí en la televisión dicen electrocardiograma, tomografía axial computarizada? ¿Cómo dicen? CT, ¿verdad? Usan todo el tiempo, se usan abreviaturas. Tenemos que conocerlas. Esta es algo internacional. DOB, hasta cuando uno va a otro país y llenas tu pasaporte o el permiso migratorio,
aparece DOB. ¿Qué será DOB? Oye, eso no tiene que ver con la medicina, no tiene que ver con oftalmo, no tiene que ver con cultura general. Tenemos que aprender algunas abreviaturas en inglés que son importantes. Pero ahí ya las vieron, vi que casi todos sacaron su celular para tomar foto. Aquí hay otras. ¿Cómo se abrevian las retinopatías diabéticas? Eso lo debemos de saber. Solamente por tener la N al principio sabemos que es no proliferativa, ¿verdad? Hay unas interesantes como esta. Déjenme ver. La primera, BID, 2 veces al día. QID, 4 veces al día. Esas son terminología o lenguaje médico que usted debe de conocer. No creo que haya una materia que se llame terminología médica, ¿no? O abreviaturas médicas, pero hay que saber reconocerlas. Este es importante, el hemovitrio o vitreous hemorrhage, las neovascularizaciones, los glaucomas, la retinopatía diabética proliferativa, las enfermedades que hemos visto en la clase. Por lo menos es importante que usted sepa. La lista es muy grande, pero esas son las que están asociadas a lo que vimos en clase y que va a aparecer por ahí en el examen. Ya llevamos ginecología. Ok. Cuando nosotros atendemos, vamos a ver el caso clínico de lo que veíamos allá. Cuando nosotros atendemos un paciente recién nacido, ¿pediatría llevar? Sí. Ok, ahí está la ciencia. Cuando nosotros atendemos un paciente recién nacido, ¿ya rotó ortopedia? Sí. La mayoría quizás ya rotó ortopedia. ¿Les tocó recibir niños? Sí. Hay un protocolo que se hace de atención al recién nacido. ¿Hay algo en los ojos que tenemos que hacer con el recién nacido? Reflejo rojo. ¿El reflejo? Rojo. ¿Perdón? Reflejo rojo. ¿Algo? Profilaxis también. Pensé que decías algo, ¿no? ¿Qué hacemos en la profilaxis de la atención del recién nacido? Cloranfenicol. ¿Qué hacemos? Ponerle gotas de cloranfenicol. ¿Ponerle gotas de qué? Cloranfenicol. ¿De? Cloranfenicol. De antibiótico. Cloranfenicol, Bueno, por lo que hay en el Seguro Social, no, o lo que hay en el Salubridad. Pero ponerle gotas de antibiótico, ¿por qué? pues para prevenir prevenir. una posible infección de las cosas que se puedan contaminar el canal de parto. Pero aparte de ponerle gotas, nosotros tenemos que hacer reflejo rojo. Cuando nosotros exploramos el reflejo rojo, lo que estamos buscando es que no vayamos a tener un reflejo blanquecino. El reflejo rojo es algo natural y normal en los niños. El reflejo rojo, ustedes lo han visto, o antes era muy común en las fotografías, cuando tomaban la foto a alguien y salía con toda la pupila roja, ¿verdad? Era un buen reflejo rojo. Sin embargo, cuando hay ausencia de reflejo rojo, como es en este caso, que de un lado se ve blanco y del otro lado se ve rojo, algo no está bien. Cuando no tenemos un reflejo rojo y lo que tenemos es un reflejo blanco, a eso se le llama leucocoria. Leucocoria es un problema o es un grupo de enfermedades que usted debe de conocer. Todos los temas que hemos estudiado acá, yo les he dicho, no tienen que estudiarlos lo que yo digo, no tienen que estudiar lo que yo presento. Tenemos que entender el mensaje y entendiendo el mensaje, yo voy a un libro, voy a la bibliografía que quiero, ya ustedes todo lo consultan en internet y aprendo o estudio de ese tema. Leucocoria es un tema que hay que entender. El reflejo rojo es un reflejo del color del fondo del ojo que regresa a través de los medios oculares transparentes. Y fíjense bien, el requisito para yo ver un reflejo rojo es que la córnea esté transparente, el cristalino esté transparente y el humor vítreo esté transparente. Si hay alguna anomalía en ese trayecto, se va a perder el reflejo rojo.
Hay enfermedades que la córnea se pone opaca, como la anomalía de Peters. Acabo de ver una hermosa. El cristalino está opaco. ¿Cómo se llama cuando el cristalino está opaco? ¿Cómo se llama cuando el cristalino está opaco? Catarata. Hay niños que nacen con catarata. Dijimos que había cataratas congénitas. Entonces, si yo les pregunto un diagnóstico diferencial de leucocoria, ustedes ya lo saben: la catarata congénita. Y problemas en el gel vitrio. Cualquier factor que impida o obstruya esa vía óptica se traducirá en una anomalía del reflejo rojo. Dentro de los problemas que nos causan leucocoria, bueno, el test de ponerle la lucecita, ya saben que a la gente en la medicina le gusta ponerle nombre de doctores famosos, ¿no? ¿Cómo se llama cuando algún signo le ponen el nombre o el apellido de un personaje famoso? El epónimo. Hay un montón de epónimos en la oftalmología y un montón de epónimos en la medicina general que tenemos que saber. Se llama el test de Bruckner. Nosotros le llamamos reflejo rojo, los que no nos complicamos la vida. Importante cómo hacer ese test o esa evaluación. Tiene que ser en luz tenue. Hay veces que lo estamos haciendo con las luces prendidas a todo lo que da. O nos acercamos mucho al bebé, o nos alejamos mucho del bebé. El test tiene que ser a 1 metro de distancia del paciente. Y se iluminan ambos ojos con el círculo luminoso más grande del oftalmoscopio directo y con un poder de 0 dioptrías. No es nada más aventarle la luz o la luz con el celular. Es a una distancia específica, a 1 metro, con la luz de iluminación más grande del oftalmoscopio directo. Y el oftalmoscopio directo tiene dioptrías ahí laterales. Tenemos que hacerlo en 0 dioptrías. Y entonces tú pones la luz en el centro y se va a observar el reflejo rojo que proviene de los dos ojos. Y obviamente tienes que comparar los reflejos del derecho con el izquierdo, valorando la intensidad, el color, el brillo, y ver que todo esté simétrico. Aparte de la catarata, con lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿qué otro diagnóstico diferencial de leucocoria pudieran imaginar? No es que tenga que saberlo, imagínense. Echa a volar su imaginación. Son muy tímidos ustedes como grupo. Bueno, espero que eso sea. Lo normal en este test es que tengamos un reflejo binocular y simétrico en el ojo derecho o izquierdo. Y lo anormal, un reflejo rojo anormal, sería que hubiera alguna mancha oscura, una disminución marcada del reflejo, presencia de un reflejo blanco o asimetría. Cualquiera de estas cosas es indicativo para referencia oftalmólogo. Tú le haces un reflejo rojo y ves una mancha oscura, una disminución marcada del reflejo, presencia de un reflejo blanco o un reflejo asimétrico, es indicación para derivar al oftalmólogo. Hay un problema que se llama retinopatía del prematuro. No es propósito de esta clase, es importante para la vida, pero hay una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro, que se da en los niños que son menores de 2 kilos, menores de 30 semanas de gestación, menores de 28, que pesaron menos de 1,500 y que estuvieron en incubadora por los primeros días de vida. Hay una falta de formación de la vasculatura retinal y eso produce algo como una retinopatía diabética. Se produce sangrado, se desprende la retina y tú tienes que tratar a esos bebés a las 4 semanas de nacido. Si tú no tratas al bebé a las 4 semanas de nacido, el bebé por lo general se queda ciego. Montón de niños prematuros andan ciegos por ahí
porque el pediatra que le recibió, el interno que le recibió, el estudiante de medicina que le recibió, no le valoró el reflejo rojo. ¿De quién es culpa que ese niño se haya quedado ciego? De los papás que no fueron a la escuela de medicina y no sabían que a las 4 semanas tenían que revisarlo, o del médico que lo recibió y que desconocía eso. Tristemente, a lo largo de su vida profesional le van a tener que poner muchas tachitas a su estetoscopio que portan de manera muy elegante en las redes sociales para demostrar que son médicos. Es parte de la vida y tristemente va a tener que cargar con muchos crucecitas a sus espaldas. Nosotros decimos, pues cargamos con muchos ciegos a las espaldas, pero en cada área de la medicina es imposible que tú que tienes un carro, que seas experto, nunca vayas a tener un choque. Hasta Max Verstappen se ha chocado, ¿no? Se sale de la pista, tiene un tronco. Por más excelente y buen médico que seas, puede haber alguna manchita en el camino, pero qué difícil o qué triste es que esas manchitas vengan por tu falta de conocimiento, por tu falta de pericia, por tu falta de experiencia o por tu flojera al prepararte para ser un buen médico. Continuamos el próximo lunes terminando esto y un poco de farmacología para prepararnos para el examen del siguiente miércoles. Buen día, muchachos.